Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos revisando el proyecto número 1. Estamos en la semana número 2. El tema es desarrollar habilidades para la resolución de conflictos de mi entorno. En esta semana, en el área de estudios sociales, vamos a revisar nosotros la actividad número 4 y la actividad número 5. La actividad número 4 son las guerras como causa de la pobreza en el mundo. Bueno, la pobreza es un problema a nivel mundial, tiene diversas causas como es el colonialismo, la esclavitud, las guerras, las invasiones, y además existen diferentes factores que contribuyen que perdure por mucho tiempo este tipo de actividad, este tipo de situación, carencia extrema de recursos vitales. Entonces nosotros vamos a desarrollar en esta semana una lectura que la vamos a encontrar en el trabajo que se les acabo de enviar acerca de lo que es la pobreza en el mundo. La pobreza sabemos que es una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas y básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, el tema vivienda, salud, educación. Entonces, todas estas causas son partes de las causas de la pobreza en el mundo. Adicional al texto que se les ha enviado, nos manda a realizar una tarea, leer el texto sobre la delimitación de las fronteras y los conflictos internacionales, que son 3 hojitas que se les ha agregado en un PDF aparte para que lo lean. Estas 2 lecturas, tanto esta como la primera lectura, nos van a ayudar a nosotros a desarrollar las actividades que tenemos dentro de este trabajo de la actividad número 4. La actividad o la tarea número 2 la vamos a desarrollar usando el texto número 1 que ustedes tienen en el trabajo que se les envió, donde nosotros vamos a escribir el objeto, las partes y cuál es la función de la pobreza. ¿Qué pasaría si faltara? Entonces vamos a desarrollar el siguiente cuadrito. Nos dice, con base a la lectura, causas de la pobreza, que fue el primer texto que tienen ustedes allí, vamos a dibujar el siguiente esquema dibujando las partes del todo sobre la pobreza. El objeto, ¿qué es el objeto? El tema que vamos a estudiar. El tema que vamos a estudiar es la pobreza. Eso iría aquí. Las partes, ¿cuáles son las consecuencias causantes de la pobreza? Que es lo que nosotros vamos a agregar en la parte de abajo. ¿Cuál es la función de cada una de estas partes? Una de las partes o una de las causas de la pobreza es la esclavitud. Entonces yo debajo voy a escribir por qué motivo la esclavitud forma parte de la pobreza, en qué influye la esclavitud. Y en la parte última nos dice qué pasaría si faltara. Si no existiera esclavitud, ¿qué creen ustedes que pasaría? Ya la pobreza ya no sería pobreza, existirían otros factores más importantes y el mundo cambiaría. Entonces, de esa manera vamos a ir analizando cada una de las causas que funcionan o que forman parte de lo que es la pobreza en el mundo. A continuación tenemos nosotros que responder 2 preguntas. ¿En base a qué vamos a responder estas preguntas? Bueno, estas 2 preguntas las vamos a responder en base al segundo texto. ¿De qué texto les hablo? El texto, este texto. En base a esto leemos y vamos a responder estas preguntas que están aquí. Las 2 preguntas. ¿Cómo han influido las guerras en la pobreza en Latinoamérica? Bueno, yo les doy un ejemplo, ¿no? Este tipo de guerras han generado violencia social en América Latina. La violencia está provocada entre muchos factores como la exclusión social, el racismo. Entonces, todo eso nosotros podemos colocar aquí. ¿Cómo podemos contrarrestar estos problemas sociales? ¿Cómo podemos controlar un poco esto? Bueno, integrando a los políticos, generando mejor políticas de Estado, siendo más justos, más equitativos con todo el sector social, dejando de lado la clase baja, la clase media. Entonces, eso podríamos nosotros colocar como referencia allí. Tenemos ahora la actividad número 5. La actividad número 4 acabamos de concluirla con las 2 preguntas
y revisamos la actividad número 5. La actividad número 5 nos trae con un tema muy importante como es el patrimonio cultural. Yo les he querido aquí fomentar un poco, haciendo hincapié a qué es patrimonio cultural, porque no viene dentro de la ficha, pero les he querido dar un resumen para que tengamos un poco más claro qué es patrimonio cultural. Bueno, patrimonio cultural es un conjunto de bienes. Cuando hablo de bienes pueden ser bienes materiales y físicos y también manifestaciones culturales creadas o transmitidas por las comunidades. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a manifestaciones, a tradiciones que son generadas en forma oral, es decir, que no hay nada físico, pero de forma oral van a ir creciendo cada vez que la generación vaya aumentando. En nuestro país encontramos diferentes manifestaciones. Por ejemplo, no tenemos nosotros una regla, ni tampoco tenemos una edificación acerca de lo que es el rollo montuyo, la marimba, pero forma parte de las manifestaciones culturales que tiene el país. Son parte de esa riqueza cultural que forma al Ecuador. Todo el mundo las conoce. Hay otros ejemplos como también son los juegos tradicionales, que también es un juego a nivel nacional que es conocido por todos, el juego de pelota, ¿no? El de indoor. También tenemos la carrera en sacados, el huevo en la cuchara. También son manifestaciones y también forman parte de la cultura del Ecuador. Entonces aquí tenemos ese tipo de bienes físicos o culturales. Entonces yo les he querido aquí comentar. Nuestro país posee una riqueza incalculable dentro de lo que es patrimonio cultural. Pero ¿cómo se clasifica? ¿Cómo podemos cuidar estos patrimonios nosotros? Para entender vamos a ver cuáles son los patrimonios y cómo se dividen. Tenemos patrimonio material o intangible, material o tangible, y tenemos patrimonio inmaterial o intangible. El patrimonio material o tangible son los objetos elaborados por las personas para dar riqueza cultural a un lugar. Por ejemplo, tenemos las casas patrimoniales que quedan en la ciudad de Zaruma. Tenemos el centro histórico de Quito, las ruinas de Ingapirca, tenemos el Panecillo, tenemos la mitad del mundo. Todos estos son objetos creados por personas, que lo que hacen es darle un símbolo a cada población, para que sea turística, para que sea recordada por ese tipo de manifestación. En cambio, lo que es inmaterial o intangible son las costumbres, lo que conversan las personas y lo transmiten por medio de la palabra y lo conservan. A esto tenemos el carnaval, que lo celebramos todos los años. Tenemos las fiestas de las flores y de las frutas en la ciudad de Ambato. Tenemos el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, que lo celebran en la parte de la sierra. Tenemos platos típicos, también son considerados patrimonios culturales, pero intangibles. No los podemos nosotros edificar, pero sí son transmitidos por medio de la palabra. Entonces tenemos platos típicos como el chontacuro, que son unos gusanitos, que forman parte de la alimentación de los quichuas en la Amazonía. Tenemos otros platos típicos que también forman parte de la riqueza cultural que tiene el Ecuador. Entonces el trabajo que nosotros vamos a realizar es el siguiente. La investigación y la escritura de las manifestaciones. Nosotros vamos a investigar y a escribir manifestaciones que sean consideradas como patrimonio cultural. Podemos tener una conversación con familiares o amigos, o nos pueden ayudar libros o folletos, o de pronto lo podemos buscar en internet. Vamos a escribir 4 manifestaciones culturales, ya sean tangibles, que las podamos tocar, o intangibles, que no se puedan tocar. Ya hemos dado algunos ejemplos, entonces a ustedes se les hará mucho más fácil poder trabajarlas. En la parte número 2 nos dice: escoge un patrimonio tangible o intangible que consideres importante para rescatar y recrear en el museo que nosotros vamos a crear. ¿A qué se refiere esto del museo? A partir de esta semana nosotros vamos a empezar a trabajar con todas las características para formar un museo. Esta semana nos pide escoger
un patrimonio y también más adelante vamos a ver que nos pide un nombre. La siguiente semana nos va a mandar otra actividad hasta que lleguemos a la última semana que nos va a realizar o nos va a mandar a hacer un museo en casa que sea expuesto a nuestros miembros de la familia. Entonces vamos a nosotros a poner un nombre. Solamente es el nombre que tienen que agregar en la hojita. ¿Cuál es el nombre del patrimonio que ustedes van a crear esta semana? Yo le puse la mitad del mundo. A continuación, la siguiente actividad nos dice, imagina y dibuja el patrimonio que escogiste. Recuerden que yo puse la mitad del mundo y lo que hice fue crearlo con los materiales que tenía en mi casa. Bueno, hice una cartulina, lo dibujé, lo pinté, lo puse en un cuadrito y es la actividad que nos manda a hacer esta semana. Traten de colocarlo en un cómic o en una cartulina, en lo que tengan. Porque luego recuerden que estos dibujos nosotros los vamos a exponer las próximas semanas. Y por último nos pide que pensemos en un nombre para el museo en nuestra casa. Recuerden que ustedes le van a dar la forma, el nombre. Pueden ponerlo de pronto en una cartulina un poco más gruesa, en un cómic, con letras así todas bonitas decoradas. Y le ponemos el nombre a nuestro museo. Yo le puse Museo País Encantado y lo hice con unas letras góticas, con un sombreado, y lo coloqué y lo pegué en mi pared. Entonces, esas serían las actividades que nosotros vamos a realizar esta semana. ¿Sí? Muchas gracias, estimados estudiantes. Me despido.